mucho a Jim Rami, a Maricruz Castro, por todo el apoyo a Cepancine, por estar aquí también, pues haciendo trabajos juntos, ¿no? Reca Cine. Y voy a dar comienzo sin más preámbulo. Voy a usar la película corrida de Bergman, porque anoche no tuve internet, no pude bajar mis secuencias, pero no hay problema, traigo la película, que es lo importante. Vamos a dar paso a el trabajo Anotaciones a la conceptualización de frontera desde la sabiduría de Bergman, González, 2014, aunque él se ponga G. Iñárritu, ¿no? González, 2014. Estas notas refieren una construcción de sentido fílmico desde la inesperada virtud de la ignorancia existente, muchas veces en el hecho de la experiencia estética de la imagen-sensación, suscitada desde el plano secuencia en Bergman, de Alejandro G. Iñárritu. Propongo algunas anotaciones a la conceptualización del término frontera desde la imposibilidad fisiológica del cuerpo humano, del espectador, para desplazarse por el espacio-tiempo fílmico, es decir, el cuerpo como frontera, y por otra parte, referir la corporalidad y la corporeidad en Bergman como elementos de inflexión del concepto frontera. Así se cubrirán tres aspectos: corporalidad desde el cuerpo, ¿no? La corporeidad en la estética de las intensidades, el plano secuencia como imagen-sensación, y por último mis conclusiones con una cita de un epígrafe de la película: una cosa es una cosa, no lo que se dice de ella. 1. La definición de corporalidad y corporeidad en el cine desde la estética de las intensidades. La experiencia estética del espectador comprende el filme desde la evocación del sentido. Es quien ordena lo primordial, en una pulsación sin medida que da pie a una génesis dinámica desde el relato que percibe, lo sensorial y lo emotivo. Es la afección corporal. Por otro lado, un sentido que organiza lo secundario, donde la generación de un acontecimiento suscitado por el espectador es simbólica e incorporal, en tanto que evoca solo a la identificación de emociones ya nombradas, generando la lógica del sentido. Hasta, por último, significar lo terciario, compuesto por las determinaciones del lenguaje, que es la designación, la manifestación y significación, las determinaciones de la individuación, individuo, persona, concepto, las determinaciones metafísicas fundamentales, mundo, yo y creencias, y las determinaciones ontológicas básicas, equivocidad, analogía y eminencia. Desde esta perspectiva deleuziana, el sentido en la experiencia estética es una frontera flexible y porosa, en tanto que suscita la experiencia con el mundo. Deleuze refiere a la frontera como una banda de moebius, cuya superficie exterior, que son las proposiciones, está en contacto con la superficie interior, cuerpos y estados de las cosas, envolviendo el mundo entero. Cuando el espectador define su experiencia con el hecho fílmico, refiere una frontera, es decir, evoca el filme desde sus anclajes, su relación con el mundo, su bagaje cultural, su estado de ánimo. La experiencia estética del espectador es sensible con aquello que le significa. En el caso del cine se reconocen principalmente los sentidos sinestésicos y las relaciones simbólicas pertinentes a su bagaje cultural. Valores estéticos que conforman la lectura de los cuerpos representados en el filme mediante la identificación de la corporalidad como cuerpo representado en la película y de la corporeidad como el cuerpo aprendido y concebido por el espectador, resultado de sus experiencias sensoperceptivas y por ende cognitivas. Donde existen concepciones gustativas, olfativas, táctiles, visuales, sonoras, o desde las interrelaciones de estos constructos de sensorialidad corporal, es decir, los sentidos exteroceptivos y los sentidos interoceptivos. El reconocimiento de la corporalidad y la corporeidad en la construcción de sentido posibilita la reflexión de la forma contenida en lo cinematográfico, es decir, los elementos sensibles percibidos por el espectador en relación con la sensación y el pensamiento. En esta lógica, Deleuze afirma que el cine para el espectador no es una forma inteligible, solamente una idea,
que se actualice en una materia, sino una forma sensible que organiza el campo perceptivo en función de una conciencia intencional en la situación específica, generando con ello un acontecimiento. Lo que Deleuze llama acontecimiento aquí, pues son estos instantes en donde en este caso el espectador está en su acto de ver la película. Con lo anterior, la estética de las intensidades comprende al fenómeno cinematográfico y fílmico como tecnología y como un acontecimiento orgánico compuesto de fluidos, órganos, carne, elementos dispuestos en una puesta en imagen orgánica, en tanto que impacta sinestésicamente al espectador. La imagen-sensación es para la estética de las intensidades una imagen sintética, resultado de la memoria técnica y vital y el recuerdo, contenido de espacialidad y temporalidad desde la animación, el motus. Su frontera es el cuerpo concebido, como es pensado, como es sentido, y el cuerpo representado, un discurso sobre el cuerpo en un texto, a través de una elongación espaciotemporal llamada plano secuencia. A partir de la reflexión de plano secuencia como un constructo de la imagen-sensación, el cuerpo es aquello en lo cual el pensamiento se sumerge, cito, para alcanzar lo impensado, es decir, la vida. No es que el cuerpo piense, sino que está obstinado y es terco. Él fuerza a pensar lo que escapa del pensamiento. Cierro una cita de Deleuze. La reflexión de las cualidades cinematográficas en la propuesta de plano secuencia en Bergman vislumbran una espacialidad y una temporalidad ininterrumpidas como condición de experiencia. La movilidad es la motivación para generar sentido. Todo ello permite identificar la diferencia entre el aspecto figurativo, entendida en el plano de lo representado y narrado, en la relación con la diégesis, y el aspecto figural, que son estas sensaciones provocadas por la imagen cuya lectura refiere a lo áptico, en este caso imágenes sin corte y en constante movimiento. Ambos aspectos, como formas intrínsecas de significancia para el espectador y extrínsecas en tanto que son circunstanciales a un entorno cultural en el que el espectador está situado y que le permite concebir significaciones arbitrariamente culturales. 2. El plano secuencia como imagen-sensación. El cine no pretende la forma de percepción del ojo humano. Es un artefacto que conlleva a la creación de expresiones mediante la intelección del lenguaje. Propone desde la ilusión de la puesta en imagen acciones que afectan la condición fisiológica del cuerpo del espectador, precisamente la primera frontera tangible y simbólica. Con ello, Deleuze afirma que el cine no es exclusivamente un medio narrativo, sino también sensoriomotor, lo cual ubica al espectador en un complejo sensus cogito, en un spectatorem que solo hace referencia a un speculum, es decir, al oficio de hacer espejos, a un espectador que siente, percibe, piensa desde la frontera de su cuerpo. Justo en este momento cabe la posibilidad del plano secuencia, no solo comprendido como una toma larga, ininterrumpida y sin cortes, donde se pueden percibir diferentes tamaños de planos, de acercamientos, angulaciones, desplazamientos y que muestra la coordinación de todo un equipo de producción y dirección, y que además implica, en el caso del cine digital, una intervención computarizada en las imágenes para poder construir dicho fenómeno. Y aquí llevo el plano secuencia como una manera de vislumbrar a la cámara autómata que no solo refiere a acciones continuas y sin cortes, sino a las condiciones de experiencia estética, espacialidad y temporalidad, con una motivación cuasi realista donde el cuerpo sucede en esas acciones, no solo en la diégesis, sino en los actos corpóreos y corporales que suscitan los cuerpos representados. El cuerpo va y viene a través de nuestra vista. La experiencia sinestésica provocada por el plano secuencia en Bergman refiere a la duración bersoniana, la cual implica la lectura del todo fílmico como una constante ilusoria de la memoria puesta en movimiento. El tiempo es percibido en una toma larga como tangible y significativo porque alude a un presente continuo en su representación más allegada. Estaríamos hablando del está siendo y está sucediendo. Todo el tiempo es una representación del gerundio, una evocación de estamos siendo, estamos viviendo, siento en tanto pienso que existo. Son los acontecimientos en su momento. Lo que uno ve en la imagen no queda limitado a lo que se describe visualmente, sino que es un índice de algo más allá del marco de la pantalla que apunta hacia el movimiento genuino imposible desde el cuerpo frontera, su doblez y su porosidad.
La tecnología implicada en el plano secuencia suscita unir y editar para representar el paso del tiempo. La distorsión del tiempo y del espacio en lo cinematográfico genera la experiencia sensible desde la espacialidad y la temporalidad para dar la expresión rítmica al plano secuencia. Se trata de esculpir el tiempo en el cine. El espacio está en todas partes, justo la razón de existencia de la frontera. Y es que desde el pensamiento concebimos el espacio en la medida de que es limitado. Allí está la frontera y la podemos vislumbrar no desde un pensamiento, sino desde un instante. Así podemos pensar en varios ejemplos como hablar, Fish Can Cat, el triste olor de la carne, la soga, la arca rusa, o incluir algunos planos secuencias memorables tanto como Elephant, Hijos del Hombre, Boogie Nights, Seven Mal, entre otros, ¿no? 3. Una cosa es una cosa, no lo que se dice de ella. ¿Qué es la frontera? Es una necesidad transcultural que suscita la lectura de las porosidades, evoca el sentido de la pertenencia desde la percepción de sensaciones, las cuales suscitan emociones. Es el reconocimiento de nuestros cuerpos a partir de la experiencia del otro. ¿Qué es el cuerpo? Es concebir la frontera. ¿Qué es sentir el cuerpo? Es concretar la frontera. Berman es una apuesta diegética de un hombre que ya no es reconocido en sí mismo. Regan Thompson es quien interpretó al superhéroe Berman. La apuesta por el plano secuencia no conlleva el rompimiento de fronteras mediante un ojo cámara o un oído sonido, de movimientos continuos que no cesan de abstraer el espacio, sino de cuerpos posicionados para referir a la frontera como la existencia de una dualidad. Por ejemplo, una voz interna que delimita el personaje tanto en el sentido mental como en el sentido corporal. En los 3 primeros minutos de la película se enmarca la historia de Regan desde la frontera, ya que vemos por primera vez al personaje desde una dualidad de espejo, enmarcada no por los bordes de este, sino por el reflejo y la posición del póster de Berman por encima del actor. Ambos son uno, pero la posición del póster expone a Berman como quien sobrepasa a Regan. Previos instantes, el personaje no vislumbra fronteras en tanto que está suspendido en el aire. ¿Tengo sonido? No, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, aquí justo, ¿no? Todos estos aspectos en donde vemos cómo we don't belong in this shithole. esta frontera corporal continuamente representada a través de Regan y que nos da Yeah, you have to look back. Oh, do that Tin Man get up. nos da justo estos We were límites, the real thing, Regan. la presencia de lo que es el cuerpo. We had it La all. frontera es percibida We gave it away. en tanto el límite existe allí, en tanto es la We lectura had del these espacio posers, the keys existe to the cuando kingdom. nos asumimos You listening, como cuerpos y como corporalidades, en este sentido lo que se percibe y las corporalidades lo que But está I'm not going representado. away. You know I'm right. Berman es un pretexto para hablar de aquello que ocupa un lugar y genera la existencia de una frontera y el reconocimiento de un espacio. Por ende, el plano secuencia permite la intensificación del film. Es íntimo en tanto que no hay cortes ni representación de desplazamientos a partir de la naturaleza fisiológica del cuerpo humano. La cámara evidencia un continuum donde el concepto de frontera evidencia el espacio mediante las acciones de los cuerpos mostrados y sus decisiones para afectar objetos en la diégesis. El concepto de frontera no está en las cosas, sino en la relación simbólica entre cuerpos y lo que se dice de las cosas. Por lo tanto, la frontera no existe desde la materialidad de los artefactos, sino en las disposiciones ideológicas que se hace de ellas. Por ejemplo, la desaparición de la frontera en el personaje de Berman Regan
¿no? Esta dualidad se muestra cuando se acaba con la idea de los poderes telecinésicos de Reagan sobre las cosas. Jake entra al camerino y rompe frontera y se evidencia el decaimiento de Reagan. La frontera es ficción. Ready? Oh, 5 minutos. okay. What the hell did you do that for? I like that poster. It's always we, brother. Fuck ¿Se recuerdan este momento en donde él básicamente está aventando todos los objetos, pero justo Jack entra y es donde nos da esta circunstancia de dualidad, ¿no? Donde la corporalidad, ¿no? Viene a chocar con esta corporalidad representada y nos habla precisamente de esta frontera en donde está el conflicto con el personaje. Además, podemos referir a la frontera desde la transculturalidad de los textos. Por ejemplo, la presentación de los créditos en Berman refiere a Pierrot Le Fou de Jean-Luc Godard, solo que González Iñárritu presenta dichos créditos al ritmo de la batería de Antonio Sánchez. Otra referencia al mismo cineasta francés es la voz en off, evocando a Alphaville y Une étrange aventure de Lemmy Cauchon de Jean-Luc Godard. Cuando Reagan va a retirarse el vendaje de la cara, no solo se despoja de su atadura, sino de la máscara de Berman. Además, su rostro ha sido trastocado, su cuerpo ha sido intervenido. La metáfora de la liberación se concreta. La experiencia del cuerpo discurso refiere al reconocimiento de la frontera. Reagan es quien es, no lo que se dice de él. Justo en esta paradoja que constantemente se está representando en la película y que vemos citada en los 3 primeros minutos en el espejo donde se está mirando constantemente Reagan. Vamos a poner rápidamente para ya. 1:49. ¿Qué aporta el plano secuencia al cine? Intensifica la acción no en sí misma por lo que representa, sino por las acciones corporales sin una interrupción. Además, los cortes de cámara refieren el movimiento, es por ello que se hace cuando las tomas son estáticas. Cuando se está haciendo toda esta edición, ¿no? Justo en esta composición de lo que es el plano secuencia, ya en el montaje, ¿no? A través de lo digital, se hace justo en los momentos más estáticos, no estoy diciendo fijos, estáticos de la intervención. El desplazamiento provoca la desatención en los detalles. Por ejemplo, no lo voy a poner, justo en esta secuencia cuando está haciendo el tránsito de Reagan hacia el escenario, hay un error, ¿no? En este montaje, ¿no? En los botones. Sí, tengo tiempo. En este caso, el cine digital es un medio odológico al relacionar la experiencia del espectador con su entorno social desde la abstracción de los signos. Como una huella trazada en un camino sinuoso, el cine es un vector de luz y una fuente de sonido iniciales que median entre lo subjetivo y lo cultural. Es un espacio para las intersubjetividades. El plano secuencia ha permitido que la cámara fluya como no lo puede hacer el cuerpo humano, dimensionando con ello la disposición del espacio, la elongación del tiempo y texturizando cada uno de los elementos plásticos del entorno, carne, fluidos, órganos. Son expuestos en planos que ofrecen una lectura intensa del cine. Pero el cuerpo en el cine no está solo, existe en tanto composición narrativa, esta organización social, política de los personajes, y la composición poética, estética, como es el color, los sonidos, la exposición, las posturas del cuerpo, las tensiones, todos estos músculos contraídos que nosotros percibimos, y por último la composición técnica, la cámara, las lentes, los efectos, etc. Concluyendo, la evocación del filme desde el sentido como frontera corresponde a un talento creativo, como una energía y una emoción con el
fin de exaltar aspectos de carácter social e información sensorial que alude, sin lugar a dudas, a una lectura de cómo significamos culturalmente nuestro entorno a partir de un ordenamiento en lo cinematográfico desde la imagen sonora y la imagen visual en conjunto, es decir, lo que Bergson llamó la duración. Con esto cierro mi intervención y quiero dejar allí señalar pues justo esta posibilidad de plantearnos la frontera no desde el concepto en sí, sino a partir de cómo la concebimos, es decir, de esta limitación cuerpo-espacio en reconocimiento de tal cual, de este último espacio, desde los límites, los bordes, la frontera de nuestro cuerpo y cómo lo hemos representado. Muchas gracias.